Amada audiencia, hoy vamos a comprender cómo leer las Escrituras con el mayor beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Primero debemos eliminar todas aquellas cosas que evitarían que nosotros nos pudiéramos beneficiar. Eliminemos el amor del pecado. Debemos prestar atención a las espinas que ahogarán la palabra. Estas espinas, amada audiencia, son esos amores codiciosos que tengamos, que nos mantenemos nuestra mente en los asuntos materiales cuando deberíamos concentrarnos en las cosas espirituales. Amada audiencia, tengamos cuidado de bromear en las Escrituras o de tomarse así como a la ligera la Escritura. Debemos preparar nuestros corazones antes de la lectura de la palabra. Que primera de Samuel capítulo 7 versículo 3 nos dice: por eso Samuel le dijo: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él lo librará del poder de los filisteos. Amada audiencia, debemos reunir nuestros pensamientos para atender este serio trabajo. Limpiarnos de los afectos tóxicos que tengamos, que quiten ese deseo de leer la palabra. Debemos leer las Escrituras con respeto. Piensen en cada línea que lea. Dese cuenta de que Dios te está hablando. Debemos leer la Biblia con un método, quizás en orden. Este orden o este método ayudan a memorizar la palabra de Dios. Debemos obtener una correcta comprensión de las Escrituras. El Salmos capítulo 119 versículo 73 nos dice: tú me hiciste con tus propias manos, hazme obedecer tus mandamientos. Amado, dice, compare los textos entre sí, hable con otros hombres sabios de la palabra, maduros. Use otros libros de autoayuda para comprender la Biblia. Debemos leer la palabra con seriedad. Es ese sabor de la vida para quien lo lee con seriedad, pues trata de todo lo que no es más querido. Considere su tema la vida eterna, la muerte, el cielo, el infierno, el trabajo de la fe. Estas cosas deben de leerse muy en serio, por tanto con un espíritu solemne y sereno. Debemos de trabajar para memorizar y recordar lo que uno lee. Satanás siempre intentará robar la palabra en nuestras mentes. Debemos guardarla celosamente. Si no podemos recordar lo que leemos, nuestra lectura no nos servirá a fin de cabo a nada. Debemos meditar lo que leemos. El salmista decía en el Salmo 119 versículo 15: siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Esto significa, amada audiencia, fijar nuestros pensamientos de lo que estamos leyendo. Leer sin meditación es no tener importancia a la misma. Leer sin meditación nos vuelve vacío. Debemos de leer con corazones humildes, reconociendo nuestra indignidad de que Dios se te revele en su palabra. Un hombre soberbio que sienta que no tiene nada que aprender es poco probable que obtenga algún beneficio de la misma. Debemos creer que lo que leemos es la mismísima palabra de Dios, que todo es divinamente inspirado. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarla cómo debemos de vivir. Amada audiencia, todas las innumerables excelencias de la Escritura testifican que es de Dios. Note ese afecto que la Biblia tiene en el corazón de los hombres, ahora y a lo largo de la historia. No obedecerás algo en lo que no creas. En el Salmo capítulo 119 versículo 72 dice: para mí ellas son de más valor que el oro y la plata. Debemos de atesorar por encima de todos los demás libros, amada audiencia. La palabra contiene las cosas que debemos de creer y hacer en nuestra vida. Es el criador y alimentador de la gracia. Un creyente nace y se alimenta de la palabra de verdad. Debemos obtener un ferviente amor por la palabra. Debemos de valorar. Valorar se refiere al juicio de un hombre. Pero el amor también significa los efectos, las emociones,
debemos, radioescuchas, deleitarnos en estar en las páginas de la palabra de Dios. Debemos aprender a deleitarnos en sus comodidades y sus reprensiones y correcciones hacia nosotros. Debemos leer la palabra con un corazón honesto, un corazón dispuesto a conocer todo el consejo de Dios y no dispuesto a que se oculte ninguna verdad sobre nosotros. No podemos escoger y elegir la escritura que más nos convenga. Debemos leerla para mejorar nuestra conducta y nuestro carácter. La palabra es el medio de nuestra santificación. Acudimos a la palabra de Dios para encontrar las verdades que te harán más como Cristo. Debemos aprender cómo aplicar las escrituras en nuestras vidas. Tomar cada palabra como si Dios le hablara personalmente a cada uno de nosotros. Cuando la palabra habla del castigo, del pecado, se refiere a nuestro pecado, a mi pecado. Cuando me habla del deber, significa mi deber, de cómo cambiar nuestra forma de vida y no pecar. Debemos observar esos mandamientos de la palabra, así como sus promesas. Use los comandos para dirigirlo, las promesas para consolarlos. No busca, amada audiencia, esa comodidad, porque lo va a llevar a una comodidad falsa. Deja que sus pensamientos se concentren más en las partes más útiles de la Escritura. Aunque todas las partes son excelentes de la Biblia, algunas son más intensas, más profundas, más vitales que otras. Pues pasemos más tiempo leyendo sobre la fe y el nuevo hombre en Cristo que en las genealogías de los reyes muertos. Debemos compararlo con la palabra. Debemos ver las Escrituras en nuestros corazones. Concuerde con la palabra. En tu corazón debe ser un espejo de la palabra. Está la palabra escrita en cada uno de nuestros corazones. Al compararnos con la palabra llegamos a conocer el verdadero estado de nuestras almas y vemos qué evidencia tenemos para el cielo. Debemos prestar atención a las escrituras que se refieren a nuestro caso en particular. Debemos prestar mucha atención a los párrafos de la escritura que sean más apropiados para nuestra situación en particular, como nuestras aflicciones, el abandono, el pecado. Al leerla, leamos la Biblia, pero marque aquellos versículos que se apliquen más a usted mismo en particular. Debemos prestar atención a los ejemplos de las Escrituras y convertirnos en sermones vivientes como ejemplo. Observamos los ejemplos del juicio de Dios sobre los pecadores. Son esas advertencias, son como lámparas para mantenernos alejados de esas cosas. Observar esos ejemplos de la misericordia de Dios para los santos son puntuales para nuestra fe, espuelas de santidad. No dejemos de leer la Biblia hasta que encontremos un corazón fervoroso. Leamos la palabra no solo como una historia, sino para esforzarnos para ser afectados por ello en nuestro corazón. Debemos de practicar lo que leemos. El salmista decía: dame entendimiento y guardaré tu ley y la obedeceré con todo mi corazón. Salmos capítulo 119, versículo 34. Los cristianos deberíamos ser Biblias andantes, viviendo las verdades escritas. La palabra no es solo una guía para el conocimiento, sino también una guía para la obediencia. Una lectura santa de la palabra de Dios da como resultado que huyamos de los pecados y practiquemos los deberes ordenados de la ley de Dios. Hagamos un uso correcto de Cristo en su oficio profético. Una cosa es leer una promesa y otra realmente saber que va a ser verdad para nosotros. Si queremos leer con provecho, debemos tener a Cristo como nuestro Maestro y Salvador. Cuando Cristo enseñó, abrió no solo los ojos de los hombres, sino su entendimiento. Lucas capítulo 24, versículo 45 dice: entonces le explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. Debemos participar, radio escucha, de todos los servicios designados en la iglesia, pasar muchos tiempos escuchando la predicación de la palabra. Seamos diligentes en atender un ministerio fiel y bíblico. Los ministros son intérpretes de Dios en su trabajo de abrir y exponer lugares oscuros de la Escritura. Debemos orar, radio escucha, para que Dios nos haga entender su palabra. Isaías capítulo 48, versículo 17 dice: Dios, el Salvador y Santo de Israel, continuó diciendo: Israel, yo soy tu Dios, que te enseña lo bueno y te dice lo que debes hacer. Amada audiencia, es cuando el Espíritu de Dios
se une a la palabra que toma efecto en nuestros corazones y mentes. Amados, no se contente con simplemente leer la Escritura, sino trabaje para encontrar algún beneficio y provecho espiritual para usted. Consiga la palabra escrita en su corazón. Si se beneficia de su lectura, asegúrese de adorar la gracia de Dios. Bendice a Dios porque no solo te ha dado su palabra, sino también la habilidad de entenderla. Ahora, si tiene dificultades para beneficiarse de su lectura, tome nota de los siguientes estímulos. Puede beneficiarse de la lectura de las Escrituras incluso si no alcanza el nivel de los demás. No se juzgue a sí mismo según el estándar de los demás. El Señor llamó a todo buen terreno, ya sea que produzca 30, 60 o 100 veces. Mateo capítulo 13, versículo 8 nos dice: pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 60 semillas. Otras produjeron espigas con 30 semillas. Amada audiencia, por lo que es posible que no obtengas tantos beneficios como los demás, pero el beneficio que obtienes es aún más valioso para tu vida. Todavía puede beneficiarse de la lectura de la palabra, incluso si es lento usted para comprenderla. Incluso puede tener una mente débil, pero fuertes afectos en su corazón. Un entendimiento débil puede evitar que pecaras, como la vista débil puede evitar que un hombre caiga en aguas profundas. Si tiene algo de visión, no puede estar completamente ciego. La audiencia puede beneficiarse de la lectura de la Escritura, aunque es posible que no tenga una memoria excelente. Usted puede tener un buen corazón sin tener una buena memoria. Además, aunque no recuerde todo lo que leyó, puede recordar la parte más importante. La lámpara arde incluso cuando no está llena de aceite. Nuestros corazones pueden arder de amor cuando nuestros recuerdos no están llenos de la Escritura. Para eso, amada audiencia, debemos deleitarnos en la palabra. Ponga la palabra en abundancia en su corazón ahora, para que cuando la necesite fluya con poder. Tome esa decisión de hacer cambios. Algunos aspectos importantes acerca de los cambios y son los siguientes. Debemos empezar con nosotros mismos. Mateo capítulo 7 versículo 3 nos dice: porque mira la paja que estás en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Amada audiencia, no esperemos que otros cambien. Empiecen con usted mismo y el resto de las personas a su alrededor comenzarán a cambiar. ¿Qué es lo que causa que las personas cambien? Un cierto grado de incomodidad. Cuando las personas ya no se sientan cómodas en el lugar donde están, buscan cambios. Un gran dolor. Las personas son movidas a grandes cambios cuando la situación en que se encuentran les duele. Y el aumento de los problemas cuando las personas no cambian. Tarde o temprano usted necesita cambiar para que los problemas no sigan creciendo en su vida. La madurez espiritual comienza con cada uno de nosotros. Ahora mismo, tome la decisión de crecer y de ir a otro nivel. Otro paso para crecer es la influencia, el ambiente, la asociación, el compañerismo. Permanecer bajo el cuidado o la cobertura de una persona que nos reta continuamente a crecer es muy importante porque nos anima a mejorar constantemente. Además, si permanecemos en un ambiente que favorece nuestro desarrollo, podemos alcanzar mayor seguridad. Y aun cuando estamos fuera de nuestro ambiente de comodidad, no nos sentiremos amenazados porque otros están creciendo. Debemos asociarnos con alguien que tenga más éxito y mayor unción que nosotros, y con alguien que tenga virtudes que usted desearía tener, amada audiencia. Si así lo hace, logrará crecer y madurar constantemente. Debemos asociarnos con personas que estén creciendo. No siempre es cómodo vivir y permanecer o compartir con un visionario que siempre está creciendo y que todo el tiempo tiene un proyecto nuevo. Tampoco es fácil estar con alguien que cree en mayores retos y desafíos, alguien que no puede estar quieto, que termina con un proyecto y ya empieza otro. Algunas personas se van de la iglesia por esa razón, y eso señala su inmadurez y falta de visión. Debemos entender que la madurez y el crecimiento es un proceso, no un evento. Hay dos cosas que necesitamos tener en este proceso: motivación
es aquello que nos impulsa a comenzar algo. Disciplina es la que nos lleva al lugar que queremos ir, sometiendo nuestra carne, tomando nuestra cruz cada día y negándonos a nosotros mismos. Usted nunca cambiará, amada audiencia, si no cambia lo que usted hace diariamente. El secreto de su futuro está en su agenda diaria. Recuerde que usted empieza con la motivación y llega a la meta por medio de la disciplina. Debemos llegar a la madurez y el crecimiento. Esto implica entender que el crecimiento no es auténtico, sino que comienza con nosotros mismos, haciendo cambios, tomando decisiones de calidad. No olvidemos la importancia que hay en permanecer bajo una cobertura que nos influencie a cambiar y que tenga un ámbito positivo para crecer. Y debemos asociarnos con hombres y mujeres que nos desafíen a ir a otras dimensiones. Radio Escucha. Para eso debemos entrar en una temporada de nacimiento. Muchos de los que han estado contendiendo, llevando sus planes y propósitos, los verán nacer en esta temporada. Sus intercesores y aquellos que tienen ojos para ver todo lo que el Señor traerá en este tiempo sentirán dolores de parto. Dios está haciendo sonar el llamado a sus intercesores para que protejan ese proceso de nacimiento, ese cambio. A través de los profetas, Dios está liberando su palabra y dirección para que cada uno de nosotros podamos asociarnos con todo lo que Dios está dando a luz. En ese nacimiento, en ese cambio, hay también un rompimiento, ya que puede llevar lo nuevo para hacer un rompimiento de lo viejo. Será importante que nosotros le preguntemos cómo debemos posicionarnos y prepararnos a esto, a este cambio. En este cambio, Dios está dando a luz un movimiento de base en la tierra donde nosotros debemos unirnos para traer la transformación a nuestras ciudades. Incluso ahora este movimiento está tomando forma, impulso. Dios está reuniendo a todos aquellos que tienen ojos para ver todo lo que Él desea desarrollar en esta hora, y a todos aquellos que tienen corazones que ardan para ver un cambio transformador en sus vidas y en su sociedad. Este movimiento será como una morada de su presencia y muchos serán arrastrados a su reino en la cosecha. Amada audiencia, lo que el enemigo quiere hacer para dañarnos, Dios lo usará para su bien, dando a luz sus planes y propósitos a cada uno de nosotros. En los vientos de la adversidad, nosotros como guerreros debemos levantando, caminando en pureza, en santidad y poder, y llevando el sonido de la verdadera adoración y un clamor de corazón para las naciones a los perdidos. Debemos de tener un cambio en el gobierno espiritual que está llegando hacia nosotros mientras Dios levanta a aquellos que son humildes y contritos en espíritu. Esto será verdaderamente la hora en la que veremos que los mansos heredarán la tierra, porque aquellos que verdaderamente se rindan a Dios son los que llevarán todo lo que Dios desea liberar. Isaías capítulo 66 versículo 2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero miraré al que es humilde y constricto de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Mateo a la misma vez nos dice, capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Este es un tiempo de cambio, amada audiencia, un tiempo de construcción en nuestra vida, porque por medio de este cambio se establecerán y se construirán redes, centros divinos como nunca. Esas conexiones doradas, conexiones para el derramamiento de su gloria, se verán a través de cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra nación, a medida que el Señor conecta a aquellos con un mismo corazón, visión y mandato. Estas conexiones son transcontinentales, son como un centro de cosecha que transformarán nuestras vidas para ser establecidos, fortalecidos para su propósito. Dios está conectando a los separados, a los que arden por ver su reino avanzar y su nombre exaltar. Estos caminarán en humildad y deben
construir solo bajo la dirección de su espíritu, porque saben que cualquier otra cosa es construida en vano y produce poco fruto. En el Salmo capítulo 127, versículo 1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Este cambio que debemos tener, Radio Escucha, este cambio de mente, debe estar de acuerdo con la palabra y el plan de Dios. Dios está buscando a aquellos que se alinean y hablen de su palabra. En esta hora, en lugar de alinearse y estar de acuerdo con la narrativa del enemigo. El enemigo busca matar, robar y destruir, amada audiencia, pero Dios viene a traer vida y vida en abundancia. El Señor está llamando a cada uno de ustedes a levantarse por encima de esas narrativas del mundo y hablar del destino y los planes que Él les mostrará para ellos, sus familias, para su barrio, para sus naciones. Es la hora, amada audiencia, para que nosotros seamos intencional sobre la palabra que el Señor habla, sabiendo que sus palabras llevan gran autoridad cuando hablan bajo la dirección de su espíritu. Hay planes del enemigo que serán derribados en la espalda de la palabra estratégica, hablada en autoridad por cada uno de nosotros, su pueblo como cristiano. Dios, amada audiencia, está buscando a aquellos que entran en un verdadero acuerdo con todo lo que le está pidiendo en esta temporada. No es un tiempo para la doble mentalidad. No podemos estar con Dios y con el diablo, sino para la fe inquebrantable. Dios está buscando una alineación audaz en cada uno de ustedes. Ustedes, como su pueblo, no pueden servir a dos amos y en la renovada convicción de asociarse con Él. Hay también una santificación que tendrá lugar, ya que debe haber un salto de lo viejo, un rompimiento de todo lo que le impide el avance. Para aceptar la invitación de una mayor asociación con el Señor, debemos entrar en la santificación de cada uno de nosotros. Amada audiencia, no me gusta terminar este programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, consciente e inconsciente. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, toma el control total de mi vida y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, pero poderosa, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia y mantenga a Dios en primer lugar, y Él los llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de la segunda temporada del programa El Rincón de las Águilas, de José Antonio Silva.